sus lugares. Y este solo versículo de Hechos es impresionante. A mí me gusta mucho este versículo y en general me gusta mucho la historia de David. Creo que es una historia digna de estudiarse, toda su historia y su vida y todo lo que él pasó. Pero este versículo recuerdo cuando lo leí hace un tiempo y me atrapó. Fue como, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y fíjense que el contexto de este versículo en Hechos es que el apóstol Pablo ya ha iniciado sus viajes misioneros y está en su primer viaje misionero y llega a un lugar llamado Antioquía, y en una de las sinagogas empieza a predicar el evangelio. Y entonces, dentro de su discurso, él comienza a decirle a los judíos que estaban en la sinagoga, les comienza a hablar sobre Cristo, pero para llegar a Cristo les habla de su historia, todo lo que pasó antes de Cristo. Y entonces comienza a relatar la historia del pueblo de Israel, que es una historia muy larga, pero da puntos muy específicos, hasta que llega al segundo rey de Israel, que fue David. Y un versículo antes habla sobre el primer rey, que fue el rey Saúl, y dice que, por eso empieza este versículo, ¿verdad? Quitado hablando de Saúl, quitado este rey, dice, les levantó por rey a... ¿quién? A David. Dice, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, el apóstol Pablo les está contando su historia y llega a este hombre, David, y dice que Saúl fue quitado y que entonces Dios mismo les dice al pueblo, le dice al rey Saúl, de hecho en Samuel, le dice, yo he hallado a un hombre conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiera. Y no sé ustedes, pero yo creo que no hay una mejor descripción de alguien en la Biblia. O sea, que Dios mismo diga, este hombre tiene mi corazón y va a hacer todo lo que yo quiero. Yo creo que es la mejor descripción que yo he encontrado de un mortal como nosotros, David. Es la mejor descripción. Y entonces yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué hizo David? ¿Cómo era David? Que Dios mismo pudo decir, este hombre es conforme a mi corazón. Este hombre no solamente es conforme a mi corazón, sino que él va a hacer todo lo que yo quiero. Porque muchas veces nosotros hacemos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y no lo que Dios quiere, pero David no, David hacía lo que Dios quería, ¿no? Y mientras yo me preguntaba esto, a la vez me iban pasando por la cabeza todas las imágenes, ¿no? De la historia de David, si muchos de ustedes la han escuchado, pero justo en mi interior resonaban las veces en las que David pecó, las veces en las que David más la regó. Y dices, no fue una regada chiquita, fue una regadota, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es que Dios puede seguir diciendo esto de David? Si David la regó, pero metió la pata, pero bien metida y muchas veces, ¿no? Y precisamente ahí encontré la respuesta. Yo creo que Dios se expresó así de David por cómo David respondió cuando fue confrontado en estas situaciones donde él pecó y donde él falló. Así que te quiero contar la historia de una de las veces que David más metió la pata. La metió varias veces. Pero una de las veces que David metió más la pata y más profunda fue, ¿alguien se sabe la historia? ¿Les viene alguna a la mente? Betsabé, precisamente. Muy bien. Me alegra mucho que se la sepan. Pues les voy a refrescar la memoria. David, ya en el reinado, él era un hombre que también era un hombre de batalla, de guerra. Y entonces, dentro de su reinado, él ya ha tenido varias mujeres, ya ha tenido hijos. Y entonces, de repente, dice la palabra de Dios que uno de esos días, uno de esos años,
mientras el pueblo de Israel iba a la guerra, y déjenme decirles que en ese tiempo David debía ir a la guerra, porque los reyes debían ir a la guerra con su pueblo, pero David dijo, no, yo creo que esta vez me quedo en mi casa, me voy a quedar aquí, a ver qué pasa en el palacio. Entonces David se queda en el palacio, y dice la palabra de Dios que mientras él está ahí en su balcón, me imagino que con una mesa, así con un desayuno extravagante, comiéndose unas uvitas, en su balcón, reposando, ve de lejos a esta mujer que se está bañando, Betsabé. Y entonces, ¿qué creen que hace David? Ay, no, me voy a meter a mi... ¿Qué es esto? No, David dice, híjole, la quiero para mí, tráiganmela. Y entonces dice la palabra de Dios que la llevan, David duerme con ella, y yo creo que David dijo, pues ya, estuvo padre, muy bonito, pero ¿qué creen? Que Betsabé queda embarazada. Y esta historia parece como de telenovela, de verdad, porque David empieza a hacer unas cosas impresionantes, Resulta que Betsabé queda embarazada y le hace saber esto a David, pero Betsabé era casada, ¿no? Su esposo era Urías y él estaba en la guerra. Entonces, ahí va la lista de los pecados, ¿no?, que cometió David. Primero, adulterio, ¿no? Entonces, adulterio cometido, ¿no? Se acuesta con la esposa de Urías, Betsabé, y dice la palabra de Dios que cuando queda encinta, David yo creo que dice, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Pues ya sé, voy a mandar a traer Urías de la guerra, que me lo traigan, y que se vaya a su casa, que duerma con Betsabé, y ya, todos van a creer que son la familia feliz, que es hijo de los dos y así, ¿no? Entonces, David manda a traer a Urías, y dice la palabra de Dios que Urías no va a dormir a su casa, ¿no? Lo manda a traer al palacio, y David le dice, pues ya, muchas gracias por venir, vete a tu casa, descansa. Y Urías dice, ¿cómo voy a ir a descansar yo mientras toda mi gente, mis compañeros están en plena guerra? Yo no voy a ir a descansar a mi casa. Entonces no va, entonces se le ceba el plan a David, ¿no? Y entonces David empieza a decir, ¿y ahora qué hago? Y aquí va su segundo intento. Dice que lo vuelve a mandar a traer, y ahora, ¿qué creen? Que lo emborracha. Lo emborracha y dice, ahora sí que se vaya a su casa con su esposa, y ya, tan se acabó. Lo emborracha, pero Urías sigue sin querer ir a su casa con su esposa. Y entonces David se encuentra así como en una encrucijada y dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible esta situación? Pues ni modo, ya tengo que irme al extremo lo voy a mandar a la guerra, ¿no? Y entonces escribe una carta al jefe del ejército en ese momento, Joab, le escribe una carta y le dice, quiero que pongas a Urías en lo más recio de la batalla, para que lo hieran y muera. ¿Y quién creen que lleva esa carta? Urías mismo le manda esa carta a Joab con Urías, y Urías lleva esa carta y se la da a Joab, y Joab lo pone hasta enfrente de la batalla, y ¿qué creen que sucede? Que muere. Así que en la lista de los pecados tenemos asesinato hecho. Y entonces muere, y ¿qué creen que David dijo? Ching, como que me pasé, ¿no? Estuvo muy mal. No, David dijo, bueno, ahora sí ya, tráiganme a Betsabé, que haga su luto, bla, 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 y ahora sí ya la voy a tomar y va a ser mi esposa. Y entonces dice que se queda con Betsabé, ¿no? Esta historia es impresionante, ¿no? Porque parece de telenovela. David viendo a ver cómo solucionaba su errorcito, que se convirtió en un errorzote y que luego ya termina mal, ¿no? Pero después de esto llega un profeta, el profeta Natán. Llega con él y le cuenta una historia a David y le dice, había un hombre que era muy rico y tenía muchas ovejas, y un hombre que era muy pobre y tenía solo una oveja. Y va y tiene un visitante, el hombre que es muy rico, y le quiere dar de comer, y entonces se roba la única oveja que tiene el hombre pobre porque él no quiere matar de las suyas. Y dice la palabra de Dios que David se enoja un buen y dice, ¿cómo es posible, no? Ese hombre ahora debe retribuirle 4 veces más de lo que le robó. Y entonces Natán le dice, ese hombre eres tú. Ese hombre que tenía todo y robó a la única ovejita que tenía Urías, ¿no? Y entonces confronta a David con su pecado y le empieza a dar una lista de consecuencias que él iba a tener, porque no había sido una cosa pequeña, ¿cierto? Natán le empieza a decir, y ahora sobre tu casa siempre va a haber batalla, y van a tomar a tus mujeres otros hombres. Y no solo eso, sino que el hijo que tiene Betsabé va a morir, ¿no? Va a nacer, pero va a morir.
Y entonces David se siente tan mal, se siente tan confrontado, y su única respuesta al profeta es: contra Jehová he pecado. Es cierto, contra Jehová pequé. Y hoy quiero que vayamos a un salmo que él escribe justo en esta situación, porque me parece uno de los salmos más profundos y más bonitos de esta historia, porque David se había convertido ya en un adúltero y en un asesino. En este punto, ¿cómo un adúltero y un asesino podía ser considerado un hombre conforme al corazón de Dios? No había manera de que un hombre así podía ser considerado así. Pero su respuesta ante lo que hizo, ante cómo Natán confrontó su pecado, es lo que lo cambia todo. Y en el Salmo número 51, Salmo número 51, encontramos la respuesta y lo que hay en el corazón de David que hace la diferencia. Es tan profundo lo que él dice, tan profundo lo que él expresa aquí. Y me gustaría que primero leamos del versículo 1 al 6, Salmo 51. Y dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y este salmo me gusta mucho, a mí me gustan mucho los salmos, ¿no? Porque son expresiones profundas de las personas, alabanzas hacia el Señor sobre lo que están pasando, ¿no? Pero este salmo se me hace uno de los más profundos y creo que debemos aprender la respuesta que David tuvo ante esta confrontación del pecado y cuál es su respuesta, qué es lo que nos dice este salmo sobre el corazón de David. Número 1, David va con Dios y confiesa su pecado, ¿no? Él sabe lo que ha hecho. Y dice, es momento, ¿no? Y me gusta este salmo porque David empieza sin justificarse, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero la respuesta humana casi siempre es justificarnos ante nuestros actos, ¿no? Cuando alguien llega y nos dice algo, tú dices, pero no es cierto, es que es que pues estaba solo, ¿no? Pues cualquiera, ¿no? Es que pues David pudo haber dicho, no, pues es que pues estaba bañando, ¿no? Pues si no quería que nadie la viera, pues que se bañara a otra hora o no sé, ¿no? David pudo haberse justificado, ¿no? Pero él empieza sin justificación alguna, ¿no? Dice, contra ti, Señor, contra ti he pecado, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y me gusta cómo empieza este salmo, porque él empieza apelando a los atributos del Señor. Empieza apelando y diciendo, Señor, tú que eres un Dios misericordioso, conforme a la multitud de tus misericordias, a la multitud de tus piedades, a eso apelo, porque he pecado y he pecado grandemente, ¿no? La regué feo, ¿no? Pero apelo a que eres un Dios de misericordia, que perdona, que borra. Y entonces empieza a confesarse, ¿no? Y dice, por favor, borra mis rebeliones, ¿no? Borra mis rebeliones. Y el versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y otra versión del versículo 3 dice, mis rebeliones día y noche me persiguen. Y aunque David sabía las consecuencias que había tenido su pecado, que imagínense, era saber que su hijo iba a morir. O sea, esa era una de las consecuencias, ¿no? Y otra de las consecuencias era algo que iba a durar en su casa por siempre hasta que él se muriera, ¿no? Iba a haber pelea, iba a haber batalla en su casa, ¿no? Pero lo que confrontó a David, lo que más a David le dolió, no eran las consecuencias de sus actos, era más bien lo que había hecho, que él había pecado, ¿no? Y me gustó mucho porque David es un ejemplo de cómo el pecado debe doler a nuestros corazones, ¿no? El pecado es lo que nos debe doler, no las consecuencias.
Porque muchas veces cuando fallamos contra Dios, cuando pecamos, lo que nos duele es lo que viene después, ¿no? Me porto bien para que me vaya bien, ¿no? Es que si me porto bien el Señor va a ser bueno conmigo, ¿no? Pero híjole, ya la regué. Ay, no. ¿Y ahora qué, no? Y yo contaba otra vez que cuando yo me pasaba mucho, y me pasaba un buen en la secundaria, que cuando yo iba a tener exámenes o algo importante en la escuela, yo decía, esta semana me tengo que portar súper bien, voy a leer la Biblia todos los días, porque el otro lunes tengo examen y entonces Dios así sí me va a ayudar, ¿no? Y de repente la regaba de que un día antes y yo decía, no, el Señor ya no me va a ayudar, me va a ir mal en el examen, ¿no? Porque ya la regué y ya le mentí a mi mamá y ahora, aunque yo le pida perdón, la consecuencia es que no me va a ayudar, ¿no? Porque nos duele más las consecuencias que tienen nuestros actos que nuestros mismos actos. Pero David era diferente. ¿A David le dolían las consecuencias? Sí, sí le dolió que su hijo iba a morir, pero le dolía más sus actos. Le dolía más el saber que había pecado, que la había regado. Y entonces dice, mis rebeliones día y noche me persiguen. Muchos nos lamentamos por las consecuencias de cuando hacemos algo mal, porque definitivamente pecar contra Dios tiene consecuencias, pero yo creo que la consecuencia más grande de pecar contra Dios es que somos apartados de Él. Esa es la consecuencia más grande. No es que Dios te va a quitar algo, no es que Dios te va a castigar con algo. La consecuencia más grande es que su presencia se aparta de nosotros cuando pecamos. Y David lo tenía muy claro, ¿no? Y sigue rogando David, ¿no? Y dice, para que seas contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, en el versículo 4. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Quiere decir que David le decía, Señor, yo sé que hay un juicio para mí. Tus palabras son verdad. Lo que me has dicho, la manera en la que me confrontaste es cierta, ¿no? Y no puedo hacer nada contra ello. No me voy a justificar porque no voy a decir como, ay, Señor, pero es que no, es verdad. Tus juicios son reales. Tu palabra es justa contra mí. Merezco las consecuencias que tú designaste para mí. Y en el versículo 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿no? Y David comienza diciendo esto, ¿no? Yo desde nacimos en pecado, ¿no? Traemos esta naturaleza pecaminosa que nos persigue, es verdad, ¿no? Es cierto, aquí estoy. Y dice, y he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quiere decir que él estaba diciendo, tú quieres que yo sea sincero. Tú quieres que en lo íntimo yo vaya y te diga, sí, Señor, contra ti he pecado. Dios ama la sinceridad de nosotros. Dios ama un arrepentimiento que es genuino y que es sincero y que sabe que ha fallado, que sabe que ha pecado. Dios ama la sinceridad de nuestras palabras. Dice, por eso el Señor nos advierte, dice, en lo secreto, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quiere decir que el Señor nos dice, el Espíritu Santo nos advierte cuando hemos hecho algo mal, cuando hemos pecado. Y si no es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo a través de otra persona confrontándote con tu pecado. Eso es darte la sabiduría para saber y decir, he hecho algo mal, he fallado, y tú amas que yo te busque en lo íntimo, que sea sincero contigo. Así que lo primero que David hace es confesar su pecado, pero lo hace de una forma tan sincera, de una forma donde él dice, Señor, aquí estoy, sí es cierto, maté a alguien, tal vez no con mis propias manos, pero sí mandé a que lo mataran prácticamente, ¿no? Maté a alguien, adulteré, me acosté con alguien que tenía esposo, que no era mi esposa. Es verdad, Señor, soy culpable, soy pecador de esto, ¿no? Y del versículo número 7 al 12, David pide restauración. Me gusta porque cuando nosotros muchas veces hemos fallado y hemos pecado, vamos con el Señor y le pedimos perdón y le decimos, Señor, por favor, perdóname por esto que acabo de hacer, shalala, shalala, y ya, ahí se quedó, ¿no? Pero David va más allá. David es profundo con esto. Y no solamente pide que Dios lo perdone, sino que pide que Dios lo restaure.
No sé si alguien me puede ayudar a leer de los versículos 7 al 12, por favor. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Muchas gracias, hermana. En estos versículos David está pidiendo ser restaurado. David sabe que lo que ha hecho lo ha manchado. Ahora está manchado, está impuro, él se siente sucio, se siente impuro. Entonces en estos versículos, la manera en la que David pide restauración, de los versículos 7 al 12 podemos ver un montón de cosas, ¿no? Y podemos ver varias palabras que David usa para pedirle al Señor, restáurame. Dice en el versículo 7, purifícame, lávame. Dice en el 9, borra todas mis rebeliones. En el 10, crea y renueva. En el 12, vuélveme. Entonces David está pidiendo ser restaurado con todas estas palabras de una manera profunda. Se siente sucio, se siente manchado. Y en el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Y el hisopo es una planta que parece como un ramito, y esta planta que es el hisopo era usada para hacer rituales de purificación. Entonces, si había algún leproso que de repente era limpio, era sanado, se tenía que hacer un ritual de purificación para volver a entrar a la sociedad. Recordemos que los leprosos era una enfermedad súper contagiosa, y cuando alguien era declarado con lepra, se sacaba de la ciudad, ¿no? No podía vivir con los demás, tenía que ser aislado. Y entonces cuando esa persona era sana, tenía que ir a revisarse con el sacerdote, pero tenía que haber un ritual de purificación para que él fuera declarado limpio, y entonces ya ahora sí pudiera ir otra vez con la sociedad y vivir con todos. Y entonces este hisopo, que eran como unas ramitas, una planta, se utilizaba para limpiar al leproso, para lavarlo. Se usaba con agua y con sangre, era una combinación de sangre de algún animal, de algún sacrificio que habían hecho, y se limpiaba al leproso. Y entonces es muy curioso que David dice, límpiame con hisopo. David se sentía tan impuro, tanto como un leproso. Decía, mi pecado me ha hecho tan impuro y tan sucio que me siento como un leproso, y necesito, Señor, que con un hisopo tú me limpies, que me limpies de nuevo. Dice, y lávame y seré más blanco que la nieve. Le está pidiendo al Señor, límpiame, quita de mí esta suciedad, Señor, porque mi pecado me ha hecho sucio, y lo sucio no puede tener contacto con lo santo, y entonces eso significa que no puedo tener contacto contigo, Señor, y yo amo tu presencia. David amaba la presencia del Señor, disfrutaba estar con el Señor, era su parte favorita del día, estar con el Señor, escribir salmos. Y David decía, y ahora que he pecado, y ahora que he hecho esto tan terrible, estoy sucio y no me puedo acercar con libertad a ti, pero por favor límpiame, por favor límpiame con hisopo, lávame, Señor. Y en el versículo número 10, muchos dicen que este versículo es el corazón de este salmo. Dice este versículo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y este versículo es tan profundo porque le dice al Señor, crea, Señor, crea en mí un corazón. Del corazón es de donde provienen todas las cosas que nosotros hacemos, ¿cierto? Del corazón vienen nuestros pensamientos, vienen nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestras motivaciones están en el corazón.
Y David decía, no solamente quiero que me limpies de este pecado, no solamente quiero que tú me restaures, quiero que tú hagas mi corazón de nuevo, porque el problema no es la acción que cometí, sino que hay algo más profundo en mi corazón, que algo se anidó, que dejé que mis pensamientos bajaran a mi corazón, y como esos pensamientos bajaron a mi corazón, entonces yo actué. Yo no creo que haya sido la primera vez que David veía a Betsabé bañarse, ni creo que haya sido la primera vez que la vio. Yo creo que algo ya se había anidado en el corazón de David, que lo llevó hasta el punto de matar a un hombre. Y David lo reconoce y dice, algo está mal en mi interior. Lo que está mal es lo que está en mi corazón, lo que ya dejé que sucediera aquí. Así que crea en mí un corazón limpio. Y esta palabra crea viene del hebreo bara. Y esta palabra se usa en Génesis 1. Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir, esta palabra crea no es solamente como que, pues ahí haz. Esta acción es una cosa divina, que solamente podía venir de Dios, que solamente Dios podía crear y desde cero. Por eso en Génesis 1:1 se usa este mismo verbo, esta misma palabra, porque Dios había creado algo desde cero y algo que solo podía venir de sus manos. Y ahora David usa el mismo verbo y le dice al Señor, crea en mí. Es decir, solo tú puedes hacer un corazón nuevo en mí y desde cero. No quiero este corazón que tengo, quiero que tú hagas desde cero un corazón nuevo en mí. Haz desde cero un corazón nuevo en mí. Le dice al Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué quiere decir? Le dijo, crea un corazón nuevo, pero cuando hayas creado un corazón nuevo, también dame la capacidad de ser firme. Un espíritu recto, de ser firme y de hacer lo correcto, de ser íntegro, de caminar en integridad y de hacer lo correcto. Si Dios solo nos perdona, pero no cambia nuestro interior, entonces hay muchas probabilidades de que nosotros volvamos a caer una y otra vez. Y, ¿saben? David no se acercó con el Señor y le hizo promesas, ¿no? Y no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Pero muchas veces somos así de, ay, Señor, por favor, te prometo que ya no lo vuelvo a hacer, me voy a esforzar, ahora sí. Y David nos acercó y le dijo, Señor, te prometo que esa fue la última vez, Señor, no va a volver a pasar, ¿no? Porque David sabía que este pecado no podía ser quitado por sus fuerzas, que no era cosa de que él prometiera, sino que él debía acercarse a Dios, porque Dios era el único que podía hacer de nuevo una obra nueva, una transformación nueva. Y David sabía que el único que le iba a dar las fuerzas para cambiar, el único que lo podía cambiar desde adentro era Dios. Nosotros, hermanos, no podemos cambiar por nosotros mismos. Tal vez tú te has preguntado muchas veces, ¿por qué sigo cayendo una y otra vez en lo mismo? ¿Por qué tengo estos pensamientos que no son buenos? ¿Por qué estoy batallo tanto con la envidia, con la mentira, con la fornicación, con algún pecado sexual? Batallo tanto, ¿por qué? Porque lo intentamos con nuestras fuerzas. Pero David entendió eso y dijo, Señor, yo no puedo. Así que tú con tus manos haz un corazón nuevo en mí. Haz un corazón nuevo en mí. Así que hoy el Señor nos quiere invitar a que nosotros le digamos al Señor eso. A que esta oración que hizo David sea la misma oración que nosotros hagamos cuando pequemos, cuando caigamos, porque vamos a caer, hermanos, lamentablemente vamos a caer porque somos humanos, porque estamos en un proceso de santificación, pero en ese proceso todavía no somos perfectos y entonces vamos a caer, pero cuando caigamos lo que hace la diferencia es cómo respondemos después de la caída. ¿Cómo respondes tú cuando has pecado? Tal vez tú te tiras al suelo y dices, no, ya es que el Señor no me va a escuchar otra vez, ya me acerqué tantas veces con el Señor con esto que ya dice, ay, ahí viene otra vez mi hijo con la misma cantaleta de siempre. Pero no es así. Lo que hace la diferencia es que David
tenía una actitud diferente. Él decía, yo sé que Dios es un Dios misericordioso. Un Dios misericordioso, y que si yo apelo a su perdón, si yo le pido perdón con todas mis fuerzas, con humildad, con quebrantamiento, si le digo al Señor que me restaure, entonces Él lo va a hacer. Entonces el Señor va a cambiar mi corazón. El Señor va a cambiar mi vida. Si tú estás luchando hoy con algo, es tiempo de decirle hoy al Señor, crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio. Porque si solamente le pedimos perdón a Dios por nuestros actos, eso es superficial. Dios quiere hacer la transformación completa en nuestro interior, pero necesita que tú estés dispuesto, que tú tengas un corazón que le diga al Señor, quiero, haz un corazón nuevo, porque el corazón que tengo está bien feo. Haz un corazón nuevo, Señor. Haz un corazón limpio, un espíritu recto, Señor, un espíritu que me dé la fuerza, Señor, la determinación para decir, sí, Señor, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, no voy a estar hasta altas horas de la noche porque ya sé que es cuando más débil soy. No lo voy a hacer. Ese es el espíritu recto. Y en los versículos número 16 y 17, todo el Salmo es maravilloso, pero me quise enfocar en estas tres partes. Versículos 16 y 17, si alguien me ayuda a leer. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David no solamente se acercó y confesó su pecado, luego no solamente se acercó y pidió restauración, sino que David se acercó con un espíritu quebrantado, con un corazón que lo cambió todo. David entendió lo que el pueblo de Israel no entendía. El pueblo de Israel no lo entendía. Durante tantas décadas y años, el pueblo de Israel decía, es que Moisés nos dijo que para que nos perdonen tenemos que ir y sacrificar y hacer el sacrificio de expiación y así ya estamos limpios. Y David decía, Señor, tú no quieres sacrificios. Sí está bien que los hagamos, pero no es lo más importante. No quieres que hagamos un ritual, ¿no? David pudo haber dicho, bueno, ya, a ver, vamos a traer las mejores vacas, los mejores corderos, y por mi pecado, porque pues, a ver, ya, holocausto, y ya, Señor, así ya me perdonaste. Pero no, David iba a lo profundo y decía, Señor, no te complace en sacrificios a ti, Señor. No te complace en nada de eso, tú no quieres holocausto que yo te daría. Lo único que tú quieres, Señor, es un corazón contrito y humillado. El sacrificio que tú quieres es un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Si tú te acercas, no importa lo que hayas hecho, si tú te acercas al Señor con un corazón contrito y humillado, ¿qué dice la palabra? El Señor no desprecia. No desprecia. El Señor escucha, porque eso es lo que el Señor quiere, que tú te acerques, que te duelas, que no te duelas por lo que va a pasar después del pecado, sino que te duelas porque pecaste, porque sabes que eso te separa del Señor, ¿no? Y si me regreso un poquito al versículo 12, donde David le dice, vuélveme al gozo de tu salvación. David sabía que el pecado le había quitado el gozo, el pecado le había quitado el gozo de ser salvo. Y saben, me gusta mucho que David no duda de su salvación. No dice, el pecado me quitó la salvación. No, David se sabe salvo, pero dice, el pecado me quitó el gozo de ser salvo. Y eso es lo que hace el pecado con nosotros. Nos quita el gozo. El pecado que trae entonces, trae vergüenza, trae culpa, trae preocupación. Eso es todo lo contrario a tener gozo. Y entonces David le dice al Señor,
Restáurame, pero devuélveme el gozo. Quiero de nuevo estar gozoso porque soy salvo. De nuevo quiero estar en tu presencia y disfrutarte libremente, Señor, porque el pecado me ha quitado eso, me ha separado de ti, Señor. Ya no disfruto estar en tu presencia porque ahora me siento sucio, porque ahora siento que no soy digno de ti, Señor. Pero tú devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Devuélveme el gozo, Dios. Dios valora muchísimo más las intenciones del corazón que cualquier formalidad que sea religiosa. Que cualquier formalidad, que cualquier promesa que tú le puedas hacer al Señor. El Señor no quiere promesas, ¿no? No quiere que tú le digas, Señor, ya no lo voy a volver a hacer, ahora sí, ya no, Señor. Ahora sí, esta es ya la última vez, Señor. El Señor no quiere eso, ¿no? Él quiere más bien que en tu corazón tú sientas dolor cuando te apartas de Él. Tú sientas dolor porque ya no tienes gozo. Tú sientas dolor porque ya no estás disfrutando de la presencia de Dios igual. Tú sientas dolor porque el pecado te apartó de la presencia, te apartó del gozo, te apartó de disfrutarlo a Él. Este salmo me parece maravilloso. Es un perfecto ejemplo de la profundidad y del corazón que David tenía. David tenía este corazón cuando él se equivocaba, porque se equivocó muchas veces y muy feo. Ya tan solo les dije una que fue una de las más feas, pero tiene más. Se equivocó muy feo. Pero ¿qué hacía a David un hombre conforme al corazón de Dios? Esto, que David valoraba la presencia del Señor más que nada. Y acabamos de cantar, tú eres el primero en nuestras vidas. David vivía eso. Decía, Dios, tú eres el primero, tú eres mi único amor, el primero y el único, y disfruto tanto tu presencia, Señor, que aún con las consecuencias que tengan que ser, Señor, lo que más me duele es estar lejos de ti. Lo que más me duele es estar lejos de ti. Y Dios sabía eso, por eso decía, David, mi hijo, él tiene un corazón conforme al mío, no porque no se vaya a equivocar, no porque no vaya a pecar, no porque no la vaya a regar, sino porque cuando eso pase y él se ha confrontado con el pecado, él se va a acercar a mí con un corazón contrito y humillado, y eso lo cambia todo. Eso hacía toda la diferencia. Y me quiero regresar un poquito al primer versículo que leímos, Hechos 13:22, que dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y me llamó mucho la atención las palabras he hallado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está buscando, ¿cierto? Dios está buscando. Dios está buscando varones conforme a su corazón, ¿no? Y en el Antiguo Testamento Dios dijo, he hallado a un hombre que tiene mi corazón. Pero si hoy Dios nos viera, si hoy Dios buscara entre nosotros, entre las bancas, ¿de quién podría decir, he hallado a una mujer conforme a mi corazón? He hallado a este hombre que tiene mi corazón. ¿De quién Dios podría decir? Y yo soy bien llorona, perdón, pero... me quebranta saber que Dios está buscando. Que Dios busca entre sus hijos. Y sería muy triste que Dios dijera, no hallé a ninguno. No hallé. Busqué en Iglesia Hogar, vi las bancas, vi entre los servidores, pero no hallé a nadie que tuviera mi corazón.
no hallé a nadie que tuviera mi corazón. Así que hoy es el día para decirle al Señor, haznos mujeres, varones, conforme a tu corazón, Señor. Queremos tener tu corazón, porque eso es lo más importante. Lo más importante no es cuánto Dios nos bendiga, que Dios nos bendice, claro. Lo más importante no es cuánto sirvamos, cuánto hagamos, cuánto estemos corriendo de aquí para allá, cuánto compartamos. Lo más importante es que al final Dios diga, este hombre tiene mi corazón. Tiene mi corazón. Se acerca a mí con un corazón humillado, que se puede humillar, que reconoce y sabe que ha pecado. Así que ¿por qué no te pones de pie? Y le dices al Señor, haz mi corazón de nuevo. Crea un corazón limpio y puro delante de mí. Porque todos los días pecamos, todos los días cometemos faltas contra el Señor. Pero hay cosas en las que somos débiles. Específicamente cosas con las que luchamos, con las que batallamos, y vamos a luchar hasta el final porque estamos en esta tierra y tenemos esta carne y vamos a seguir luchando con esas cosas en las que somos débiles. Y tú conoces aquello en lo que eres débil, conoces aquello donde tú caes más fácil. Y hoy es bueno reconocer ante el Señor y decirle, Señor, soy débil en esto, he pecado en esto, me cuesta trabajo esto, lucho con esto, Señor. Pero te pido que crees en mí un nuevo corazón, un corazón limpio desde cero, porque quiero ser hallado un hombre conforme a tu corazón, porque quiero ser hallada una mujer conforme a tu corazón. Quiero que digas eso de mí, como lo dijiste de David. Y hará todo lo que yo quiero. Esta mujer es conforme a mi corazón y va a hacer todo lo que yo quiero. Señor, quiero hacer todo lo que tú quieres, Señor. Pero primero necesito tener tu corazón, Señor. Necesito tener tu corazón.